Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en qué parte del mundo estén. Estamos de vuelta en el encuentro internacional, el quinto encuentro internacional de escritores y escritoras La Luna con Gatillo. En este caso, digamos, en una mesa especial formada y coordinada por Jagriti Roy de la India. Y agradecemos primero el trabajo de Jagriti de coordinación y después también el trabajo de Luz María López, que es nuestra querida amiga intérprete. Así que bueno, te dejo así le trasladas esto a los compañeros. Okay, hello everybody. We are going to start the program for today, and we have poets from United States, Katie, Joe Bryant, and we have from Chile, Carlos Peña and Álvaro Mata. I guess I did a mistake here with the country, but we have Carlos Peña, Katy Blake, Álvaro Mata, and from India, she's the coordinator, Jagriti Roy. So we are going to start the program, and we will have this in a bilingual manner. We are going to be working English and Spanish translations because we have people connected from India and other countries that would like to understand what we are talking about and appreciate the nuances and the poetry that will be shared today with you all. Thank you. Bien, vamos entonces, si te parece, digamos, si te parece vamos a empezar, que Jagriti, digamos, o sea, empiece, no sé, o presente a quien sea. Jagriti, you might start with a few words to introduce the program for today. Yeah, greeting to all. I am very happy today to be in this event with you people. We have a wonderful group of poets today to read their write-ups, and I think it is going to be amazing. So, just let's start. Bien, te dejo para que traduzcas, ¿sí? En lo posible. Perdón, el micrófono. A ver, desactiva. El mic. Okay, I close it to avoid the echo. Okay. I think that we can start the poetry reading with our friend poet from Chile, Carlos Peña. Carlos Peña, let me say, Carlos Peña. Exactly. Carlos, Bien. ¿puedes empezar tu lectura ahora? Sí. Hola, buen día a todos. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes. Yo voy a empezar leyendo una poesía de mi libro, de un libro que va a salir ahora. Y bueno, parto en un sueño me soñé, en una playa de tu riada amada. Era su arena amarilla como el oro, y era su agua verde como la esmeralda. Y en ese sueño habían gaviotas que despreocupadas volaban. En un sueño me soñé, en una playa de tu riada amada, y estaba el cielo inmenso, lleno de nubes blancas, y en la playa estabas tú, príncipe Al-Walid bin Khalid, y las gaviotas que despreocupadas volaban. En un sueño me soñé con una playa de tu Riad amada. Eso es para ustedes uno de mis poemas de un libro que va a salir pronto, si Dios quiere, El Príncipe Durmiente. Bueno, te dejo ahí así más o menos contás un poco, Luz. Yes. Carlos is saying that he's about to publish a bilingual poetry book that is titled The Sleeping Prince, sort of a literal translation of the title. And right now he read a poem that is, in my sense of interpretation, sort of oniric. And he's talking about a dream and a beach and a beautiful scenery, which is almost like talking about love. And
there somehow they're going to meet, and in this dreamland, beautiful, oniric, nature's environment, which is perfect for to share these feelings. I don't know whether Chagriti has the translation in English for the poem. If she does, she can read it. Oh, ahí está. Hello. Hello, te Yeah, escuchamos. yeah. But I have Alvaro sir's poetry in English. I don't have Carlos sir's poetry in English to me. Thank you. Thank you. Okay. We understand. So, Carlos, can you go ahead and read your other poem? Carlos, puedes leer tu otro poema. Please unmute your mic, sir. Abre tu micrófono, Carlos, por favor. Saudita, Okay. que no duela. Que no duela. Que no duela tu silencio, príncipe al-Walid bin Khalid. Que no duela. Y que tu sonrisa que duerme en lo profundo de tu alma no se apague. Que no duelan los días que pasan lentos y que no duelan los corazones que laten a prisa entre tibias lágrimas. Que no duelan las noches oscuras y sin estrellas y las sombras que amenazan tu sueño tranquilo. Que no duela tu silencio y que tu sonrisa que duerme en lo profundo de tu alma no se apague. Este es el otro poema del libro El Príncipe Durmiente. Para ustedes, para todos ustedes. Bueno, a ver, ahí. Okay, Carlos just read another poem that is from that same book that I mentioned before, that is called or is titled The Sleeping Prince. And this poetry is short, but is full of beautiful meaning. Like he's saying that he's saying something like that your silence doesn't hurt, that your smile that is sleeping doesn't turn off, that you don't feel pain in your heart during the darkest nights, that your silence is not full of pain, shouldn't be full of pain, and that your smile doesn't turn off or turn away. So this is a sort of an invocation to be the best you can be, to deal the best you can deal with life, and to never put down that thrive about life and being yourself in this chaotic world maybe, but you shouldn't be sleeping. You should be really, truly alive. And this is a really beautiful poem. Muchas gracias, Carlos. Escúchame, Luz, ¿te parece que vayamos a Jagriti así hacemos alternado? ¿Sí? Y o sea, que pasa. lea Jagriti y decirle, por favor, si puede leer en inglés y, bueno, en su lengua natal, así la escuchamos el sonido original, ¿sí? Ok, vamos entonces a Jagriti Roy. Sí. So we would like to welcome Jagriti Roy from India. Hola, no me escuchan nada. Sí, sí, te escuchamos. Vamos con Jagriti. Vamos a pasar con Jagriti y en otra ronda vuelves a leer. En la segunda ronda vuelves a leer. Bien, decías, explicarle a We would Jagriti. like to welcome Jagriti Roy from India, and she is also a poet, and she's actually the coordinator of this event, and she will read poetry in her language and English, and maybe we can do a little bit of translation in Spanish for her poetry so we can all enjoy her words. Okay. Give me please 2 minutes. I will. Se fue Jagriti. Se fue Jagriti. Vamos a entonces pasar con Katy, ¿dale? Con Carlos.
Katy. Kathy. Okay. While we wait for Chagriti to reconnect, we will invite the Katie Joe from United States to read her poetry, and we welcome her into this program, and we're looking forward for her poetry. There. Decirle que no se escucha. No. Can you unmute your phone? Can you unmute your system so we can listen to you? Can you unmute? Can you unmute? We don't hear you, Katie. No se escucha. A ver ahí, que hable. No, we don't hear you, Katie. Bueno. Something is mute. We don't listen to you. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos con Álvaro y que decirle que mientras tanto trate de, digamos, volver a conectarse y no usar los audífonos, porque por ahí el problema es... Okay, maybe you can remove your... Try that. Let's see if we can listen to you now. Bien. Can you talk, Katie? Bien. Okay. Vamos con Álvaro. Since she's having a little bit of difficulty with her sound, we are going to move with Carlos Francisco. Can you hear me now? Ahí está. No, I'm sorry, Álvaro. Okay, she's here. Listo, okay. Decirle que la escuchamos. Can you hear me now? Yes, we do. Go ahead. Can you hear me now? Yes, we do. All right. Okay, good. This is Kathy Bryant, and the first poem that I'm reading is, What is it about a tree? What is it about a tree that profoundly speaks to me? Reaching up to heaven's sphere, yet reaching down to bless me here. Its canopy I rest beneath and listen to each rustling leaf. Zephyrs gently move with grace down here in this amazing place. Sweet carols of the birds I hear, echoing in my welcome ear. My heart and soul is for the tree. May this deep love extend to thee. This is a really beautiful poem that has to do with tree, with nature, and how she feels about the blessing of being able to enjoy nature in the image of a tree. This poem, sometimes I call eco poetry. I think she will agree to that because it's connected to the ecological system and what we feel about nature. And the poem says things like this. I had to say that in Spanish, I forgot. Voy a empezar. Bueno, ella está leyendo un tipo de poesía que yo muchas veces la catalogo como ecopoesía. Es poesía conectada a la naturaleza. Es una poesía que nos habla de las bendiciones de la naturaleza y cómo los seres humanos nos conectamos con este sentimiento que nos hace mejor seres humanos, ¿verdad? De disfrutar no solo la belleza de la naturaleza, sino cómo nos hace sentir a nosotros. Ella dice que este poema es de un árbol, que dice, ¿qué es acerca de este árbol que me habla? Le habla a ella, que me hace ir arriba, allá al mundo que está más allá de la vista de nosotros, arriba en los cielos, y que también me lleva acá abajo, donde yo estoy parada. Y habla del canopy, habla de la frondosidad del árbol y el sonido de las hojas, que es un sonido como decir un tipo de música suave, hermosa, que hace que tú te calmes, ¿verdad? Y también dice que es un lugar impresionante, es amazing, es maravilloso poder estar ahí viendo esto, escuchar los pájaros cantar y también
esta cuestión del corazón conectada con el alma en un momento como esto, que muy bien puede ser un momento místico y es un momento de encuentros del tú con el universo, del tú con el tú y tú con el resto de la humanidad. That is a real beautiful poem, and I know that she had just felt that way when she was under that tree listening to the leaves and the birds and seeing the canopy. Thank you very much. Maybe you can read your second poem now, Katie. All right. And this one is Tinder of the Forest. He pumps life into trees that languish, and leaves pop from each ready bud. He rains on forest folk in anguish. Now trees can flourish in the mud. Ferns just lift their eager curly fronds and slurp until their thirst is quenched. Frogs croak vigorously in the ponds. Flowers get delightfully drenched. The forest folk drink so gratefully, and the lovely sun peeks out. The forest then glitters gracefully. You almost hear the forest shout. Este segundo poema también habla de la naturaleza. Entendemos que Katie es una poeta que le gusta escribir poesía que la conecta con el universo. También habla de los árboles, habla del bosque y dice que nace un tipo de lenguaje, ¿verdad? Allá en los bosques, en la naturaleza, que nos hablan. Y entonces dice que los árboles están floreciendo, dice que hay sapitos, ranitas en los charquitos de agua, todo es una conexión unos con otros, es un web, una red donde unos se nutren a otro de alguna manera, y también dice que las flores se humedecen y que el bosque de por sí es un tipo de universo donde no solo crecen los árboles, sino que hay toda esta otra vida que está conectada, como decir, las neuronas en el cerebro, creando otros pequeños mundos y creando grandes mundos, y que nosotros tenemos esa suerte de poder ser parte de esos sistemas y poderlos apreciar, poderlos amar y sentirnos como más humanos o más especiales de poder estar ahí. Así que that was beautiful too. I call that eco poetry myself. I call that eco poetry. I think she will agree to that. I call it eco poetry. It's also like sort of mystic poetry. It's the connection of the poet with her soul and the universe. Bueno, ¿y te parece que, digamos, que pasemos ahora a Álvaro, ¿sí? Okay. Y después cerramos con Jagriti? Ok, si nos gustaría invitar a Álvaro Mata de Costa Rica, que está aquí con nosotros conectado, que puede leernos su poesía en español, y entendemos que podemos leer una traducción al inglés de su poesía. Adelante, Álvaro, necesitas... Te escuchamos, Álvaro. Ahí está, listo. Hola, good morning, good afternoon, greeting all. I will read 3 poems from my book, Un País Sin Nombre. Voy a leer 3 poemas de mi libro, Un País Sin Nombre. El primero. De niño, me preguntaba por la niebla mezclándome en ella, dejándome ir en el letargo que abrazaba el polvo. Era un tiempo sin tiempo. Lo ajeno, la nostalgia, yo mismo reapareciendo en la lejanía, en el cerro que dibujaba las cuevas de la bruja, en los brazos de los árboles dirigiéndome hacia las lomas, diluidos en la bruma, en el vacío. Había unas pocas calles recorridas por el sol y el rumor de algunos fantasmas, voces de sombras que salían de las casas, un antes de un antes inmerso en la penumbra,
confundido en el silencio, al que percibía mientras buscaba en el cúmulo de cosas, el polvo, la lluvia, el viento. ¿Cuál era mi rostro? ¿Cuál mi voz? Una sombra. Nací en un lugar sin nombre, el país de los ausentes, decía Jorge Arturo. El pueblón le llamaba Uniceodio. Un lugar que no era un lugar, decía yo. Ese es el primero, me imagino que Agriti leerá ahora en inglés. Sí, sí, ahora le pedimos, bueno, le podrías pedir a Fagriti que lo lea en inglés. Bien, Jagriti, you are there. Espera que ahí le pongo. Can you read his poem in English? Yes, I'm Álvaro. reading this. Okay. Yeah. As a child, I asked myself about the fog blending in it, letting myself go in the lethargy that the dust embraced. It was a time without time. What is alien? The nostalgia. Me reappearing in the distance on the hill that would erase the caves of the witch, in the arms of the trees that pointed towards the hillocks, diluted in the haze, in the void. There were few streets, precambulated by the sun, and the murmur of the ghosts, voices of shadows, that came out of the houses. A before of a before immersed in the twilight, confused in the silence, which I perceived while I shot for, among the welters of things, the dust, the rain, the wind, which was my face. Ahora vamos a la... ¿Te parece que lea uno más, Álvaro? Y después pasamos a Griti para que lea. Un segundo poema, Álvaro, por favor. Sí. Continuamos con estos textos que van todos seguidos. En la noche se imaginaba lugares distantes, veredas, callejones, sonidos que pernotaban en las aceras, escapando entre los bosques más allá de los ecos. Un dejarse ir deslumbrando en lo lejano, un perderse. La misma sensación de nostalgia reaparecía al contemplar el brillor que parpadeaba en las montañas, en las casas al lado de la bruma que encubría los surcos, entre los árboles, el exilio, la distancia. Sumido en la llovizna buscaba un algo del algo. Estando allá estaba aquí. Todo era todo. Agilidad, sueño, minutos transformados en lo incierto, el mutismo que iba al pasado en busca de respuestas. Pero las respuestas no son respuestas. Son ópalos que se pierden sin brillo en el abismo, diluyéndose como la lluvia en los cerros, esperando la venida de los muertos, lo que dicen de nosotros mientras llega la niebla. Antes de que pasemos a la lectura al inglés, que la va a hacer la poeta Jagriti Roy de India, deseo comentar que estos poemas todos son de un libro titulado Un país sin nombre, que en una traducción literal al inglés sería Nameless Country, y que tiene las versiones en español e inglés. So please, Jagriti, can you read that poem in English? During the nights, I would imagine distant places. Preguntarle si nos escucha porque está congelada. Can you hear us? Oh. Se congeló. Bueno, Bien. hacemos así, pasamos, si te parece. Yo puedo leer. ¿Podrías leerlo? Dale. No está completo, pero puedo leer parte del poema en inglés, que lo tengo copiado aquí. Bien. Y va a decir así:
Estos son from the book titled Nameless Country, and I don't have the full text, but I can read how it began. During the nights, I would imagine distant places, trails, alleys, sounds that stay in the sidewalks overnight, escaping amid the forest, and letting oneself go discerning in the distance, getting lost. The same nostalgia sensation reappear when contemplating the shining that blink in the mountains, in the houses next to the haze that mask the furrows between the trees, the exile, the distant, submerged in the drizzle. I search for something, of the something being there. I was here. I'm very sorry I don't have the full text, but it goes like that. Is a poem that talks about feelings of being displaced or lost somewhere, and this nostalgia also in the distant, and these feelings of being there and not being there at all. Te decía que ahí volvió Hagritti. Si querés podemos pasar a la lectura de Hagritti. ¿De Jagriti? Sí, Yeah. sí. Okay, so we would like to ask Jagriti to join the program reading her poetry now. Yeah, first of all, I am very sorry to be disconnected few minutes ago. Actually, it was an internet connection problem. So, okay, I am reading one of my poetry. The name of the poetry is Theory of a Survival of Weaker Clan. A cold flow ran down my spine when I step out of my office, and it is already 9. A girl in my locality who has faced the brutality was simple enough. From this, I should know the scene for me is really very tough. This is what an actual problem with a girl like me, who has vowed not to accept the theory of a weaker clan. That are we. We thrive harder to prove our equality, which simply increase our popularity. Among the moral gurus of our locality, finally it fans their wish to spread austerity. We got chased, mazed up, and dumped by them. Sometimes we also get murdered to scrap our claim. Se quedó congelada de vuelta Hagritti. Vamos, si te parece, digamos, mientras se conecta. De vuelta vamos a Carlos Francisco, que fue el primero, si no me equivoco. Sí, fue el primero, Carlos. Carlos Peña de Chile. Ahí volvió Hagritti, pero bueno, vamos con Carlos. No, no te escuchamos. Bueno, vamos con Hagritti, que está de vuelta. ¿Dale? Ok, vamos a regresar con Jagriti, que es su turno, que está reconectada. Jagriti, we couldn't listen the full poem. It went all the way to, I think, half of it. Maybe you can start all over or finish. Okay, so can I read another one? Of course. Okay. Let me say, déjame decir antes de que leas tu segundo poema que ella está en India y estamos a 10 o 12 horas de distancia y a veces pues, hay situaciones con las redes que nos conectan a India con este lado del mundo o al revés. Entonces, este primer poema que ella estaba leyendo, que se desconectó por unos minutos y no lo terminó de leer, son unos poemas que tratan sobre asuntos de la mujer y lo ha titulado algo así como la teoría de la supervivencia. Entonces estaba hablando de cómo las niñas en su localidad sufren acoso o inclusive agresiones y que tienen que luchar para probar, ¿verdad?, su igualdad de género, y también hay una moralidad de la comunidad que muchas veces terminan las niñas y las muchachas siendo
pues asesinadas, tienen que enfrentar esa violencia y esos miedos de vivir en un mundo que todavía puede ser muy duro para las niñas y para las mujeres. Iba por esa línea, pero en este momento ella nos va a leer otro poema. So go ahead. Okay. The second one is going to read. She cursed her life. She cursed herself. Will they ever love her wholeheartedly? For being a girl child, she was never welcomed her family. She cursed her life. She cursed herself. In her childhood, she was always considered inferior. She cursed her life. She cursed herself. Her mates are being cuddled and loved. A lump of grief, hollowness passes through her throat. She cursed her life, she cursed herself. She looked for a caring one who can heal her pain. She left shattered, finding her wish is going in vain. She cursed her life, she cursed herself. Today, she was successfully become a heartless, and the social dogmatism has fallen on its face. Este segundo poema pues va en esa misma línea de asuntos de aspectos psicosociales del género y básicamente en India las niñas y las mujeres sufren eso intensamente. Esta poesía es una poesía que está denunciando esas situaciones y está hablando de la niña, no de la mujer, de la niña, una niña que se siente inferior, una niña que maldice su vida, una niña que se maldice a sí misma y que ha logrado, después de todo, ser una persona sin corazón. Es una poesía de denuncia, es una poesía de fuerte contenido y es una poesía de la realidad. Muchas gracias, Chagriti. Thank you. Powerful poetry. I'm just saying that this poetry is dealing with inequality and is dealing with social injustice and is dealing with the cruel life that sometimes women and girls have to live in a system that still is unfair. Yeah. Muchas gracias y bueno, si te parece vamos o con Carlos, que sería al principio. Volvemos con Carlos Peña de Chile. Si ¿Nos escuchas, Carlos? No se te escucha. Quítate los audífonos. Sacate los audífonos. A ver. A ver ahí. Hola. Hola. No, no se te escucha. A ver. No se te escucha. Vamos con Álvaro entonces, ¿sí? Vamos con Álvaro en lo que resuelves tu problema de sonido. Ok, ve tu sistema, ve el volumen y bueno, si no, reconéctate y te esperamos. Entonces, adelante Álvaro con tu próximo poema. Álvaro Mata Bien. de Costa Rica. Bueno, vamos con el tercero. Casi al amanecer, quedando todavía unas estrellas, con el viento detenido y también la lluvia, continuaba deambulando por los barrios de mi barrio. Reaparecía el desierto, unos cerros dormidos, el murmullo de cantos que apenas escuchaba, ritos caminando hacia el vacío. El allá era el aquí, iba y venía era el otro. La sombra, la niebla, lo ausente, el pasado regresando a la lejanía, el todo en el todo, la sombra, la niebla, lo ausente. El mutismo se sumergía en la indiferencia. Pasaban las cosas sin pasar, un pájaro, una nube, el sol de nuevo entre las calles envejeciendo, un perro arrastrando las cadenas, un grito, un pájaro, una nube. Perseguía el crepúsculo. Buscaba un fantasma, la extrañeza, el origen del origen en el polvo, pero nada había. What a great poem. So maybe Jagriti has the version in English and she can read for us if she's there. Yeah. At almost dawn. Hello, can you hear me? Yes.
Go ahead. At almost dawn, with some stars still remaining, with the wind at stillness and the rain as well, I continued to wander through the berries of my quarter. The desert would reappear, some sleeping hills, the murmur of singing I barely could hear, brides walking towards void. The yonder, it was, the here, it came and it went, it was the other, the shadow, the fog, the absent, the past, returning at the distance, the everything in the everything, the shadow, the fog, the absent. The mutism would submerge in the indifference without happening, things happened. A bird, a cloud, the sun, again between the streets edging, a dog dragging the chains, a shout, a bird, a cloud, would chase the first light, would look for a ghost, the strangeness, the origin of the origin in the dust. Gracias, Chagriti. Thank you. These poems I shall remind everyone that is from the book titled Nameless Country by Alvaro. And it has a bilingual presentation, Spanish, English. We had Chagriti just reading the English version. Thank you very much. It's a beautiful poem. And all have been beautiful, but I'm saying this is a beautiful poem. And it was a joy to hear such an approach to poetry. Thank you very much. Gracias, Álvaro. ¿Te parece que vamos con Katy? Así we will call Katri so she can join us again with her poetry. No se le escucha. A ver, ahí. Decirle que desactive el micrófono. Katie, can you unmute your phone? Can you unmute your program, your system? Can you unmute? Unmute. There. Okay. Yeah. Okay. Life with lemons. Do you like life with lemons? Maybe there's pros and cons, friend. Maybe you just detest them, or maybe you're in love with them. Shades of yellow are lovely, and lemon zest tastes good. It might be a little spicy, but it tastes the way it should. You might bake a lemon pie and heat meringue up high, or make a pitcher of lemonade and sip or guzzle it in the shade. Lemons can sometimes be so sour, trials come and drain you of your power. Sometimes lemons show up in life. Your lips just pucker and you cringe with strife. Just sing a song of consolation. It will bring you much elation. Find a friend and make them laugh, maybe even your whole work staff. Welcome the lemons then each mile and show sweetness with your smile. Others then will catch the drift. It just might even give them a lift. That was so cute. I mean, really, I love lemons too. I'm crazy about lemons. Esto es básicamente una oda a los limones, ¿verdad? ¿Quién no ama, adora una limonada? ¿Quién no quiere tener un palito de limones sembrado en su patio, en una maceta? Y poder, ¿verdad? Disfrutar no solo el aroma, el color, el sabor, así agrio o dulce, ¿verdad? Y usarlo en pie de limones, en limonada. Entonces ella básicamente está haciéndole un rito de amor al limón, como yo lo diría, y está diciendo que quién podría resistirse a algo que se haga con un limón o con limones. Yo creo que todos amamos los limones. That was really, really cute. Nice. I love lemons. Thank you very much. That was really enjoyable. I felt like drinking lemonade right now. ¿Con quién seguimos? Continuemos con Carlos, intentamos de vuelta con Carlos, a ver. Entonces regresamos con Carlos, a ver que ya tiene su sonido. Carlos necesita quitarle. Ah, ok, habla. Perfecto, perfecto.
Un aplauso. ¿Me ¡Padre! escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Sí, se escucha, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, primero que nada, un segundito. Les quiero pedir disculpas a todos. Yo me considero un súper chapado a la antigua. Yo me manejo entero con esto de la tecnología. Yo me hallo frente a una computadora y me quedo en off. Bueno, para mí era un honor poder compartir con ustedes desde acá de Bolivia. Yo vivo hace 15 años en Bolivia, soy chileno. Yo estuve viviendo aparte 18 años en Buenos Aires, en Capital Federal. Así que al escuchar el acento de ustedes, anfitriones, amigos, poetas, pues siento algo especial por Argentina y por Buenos Aires, por Capital Federal. Bueno, yo les voy a recitar un poema de un libro que va a salir muy pronto, que lo estoy escribiendo, inspirado en una historia de vida muy intensa del príncipe saudí Al-Walid bin Khalid, que está conectado más o menos hace 15 años a una máquina y que bueno, es una historia de vida que a mí me tocó en lo profundo. Yo les voy a recitar el poema justamente de este libro que va a salir ahora. Que tus padres te hablen de la vida y de cómo las calles en la Riad que amas amanecen mojadas con la lluvia en invierno. Que te hablen de los niños que corren felices por los parques y de las gaviotas en la orilla de la playa. Que te hablen de las nubes blancas y de los aviones que sobrevuelan el cielo, aquel mismo cielo que tú observabas a menudo desde las terrazas de palacio. Que tus padres te hablen de lo bella que está la ciudad y de los nuevos proyectos que se levantan de cara al cielo. Que tus padres te hablen de la vida y de cómo las calles en la Riad que amas amanecen mojadas con la lluvia en invierno. Esto es para ustedes de mi próximo libro, si Dios así lo permite. Bueno, gracias por escucharme y gracias a Dios que se arregló esto de mi audífono, que ya a mí me supera. Ay, yo te confieso que me dio así como unas ganitas de llorar cuando te escuché. I was just saying that I felt like crying when he was reading his poem, and this poem carries a lot of pain, but also carries a lot of faith in life and in destiny. And he just said that this poem comes from a book he's about to publish, and is dedicated to someone who has been for 15 years connected to a machine for survival. And he says something like this: that your parents talk to you, that they talk to you about wet streets, about the rain, about children playing in the streets, about the birds, about the airplanes flying around in the skies, that your parents talk to you about life, because this is one way to keep you alive. Should be very, very hard to have this experience and keep faith in life, but miracles do happen, and this point touches in those fibers of love and life and the impossibles that can be possible. So this is really beautiful. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias a ustedes. Y yo diría de que cerremos con Javier, ¿te parece? Y así a ver, aprovechemos que está conectada. Jagriti? Okay. Quisiera que active el micrófono. Unmute, please. Yeah. Okay. So should I start reading? Hello. Yes, please go ahead. Okay.
Soul of soil. Keep your feet upon it. A wet layer will touch you. A connection with your root can be felt too. The root of you and the whole world is connected through. But you never mind to pollute it. Stinking garbage is standing tall on its feet. No greenery is there to retain the soil fit. Closely standing skyscrapers are taking its test. This layer of soil is bearing much weight on its chest. The planning of such terrible wrong are being done in jest. No one is caring to admit the prevailing threat. A little tremble from the inner crust of soil may cause a catastrophic turmoil. That day, everything will face a maximum spoil. Nothing can be rejuvenated then, even after a hard toil. A little lash of river wave will be enough for taking the portion of land to engulf. Entendí que este poema está conectado con también la cuestión de la ecopreservación, la preservación de los medios en específico. Ella está hablando aquí de la tierra y está hablando de las raíces y quizás nosotros, ¿verdad?, que estamos desgastando un ecosistema que nos ayuda a preservar nuestras propias vidas. Tenemos que aprender que tenemos que conectarnos con esas raíces. Va por esa línea, así fue que lo entendí. Si alguien entendió de otro modo, lo puede comentar también. That was nice. That was really nice. I enjoyed that poem, Jagriti. Thank you. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho. Bueno, me parece que ya podemos ir cerrando, si estás de acuerdo. Ok, ¿sí? les puedo invitar a decir unas palabras a cada uno. Exacto. Okay, I think that we are about to close our program for today. We appreciate very much your presence, your beautiful, powerful poetry, and your presence. And I also like when I think Álvaro said that he was enjoying our different accents, nuestros acentos, ¿verdad? Que todos tenemos un modo particular de pronunciar y de decir. Eso es lindo también, yo amo los acentos. Entonces, en este momento vamos a invitar a decir unas palabras para despedirnos. So maybe we can start with, as we were in the beginning, what I'm saying is that we are about to close the program, so the invitation is for you, Katie and Jagriti, to say a few words before we close the program, as well as Carlos and Álvaro. So maybe we can start in the same order that we appear. We can start with Álvaro. Puedes decir unas palabras de despedida. Katie, then you say a few words to close the program, and then Carlos dices unas palabras, and then Jagriti, you close with your own words. Yeah. Okay. Adelante, Álvaro. Quita los micrófonos. Abre el programa de sonido. El sonido. Ahí. Ahí está. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que muy interesante todo lo que escuché. Muchas gracias, Yagriti, por la invitación. Leonardo, Luz María, Carlos, un gusto. Cari, nice to meet you. Y espero que estos encuentros, bueno, se den más en un mundo que creo que está un poquito oscuro y que la pandemia lo que nos ha traído es como un encontrarnos con ese lado ominoso que tiene el ser humano y donde uno pensaría que en unas circunstancias como estas podríamos estar encontrándonos más, pareciera que es todo lo contrario. Así que bueno, muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Gracias. Thank you very much. Gracias a vos, Álvaro. ¿Quién seguía? Carlos. Carlos, unas palabras para bueno, primero que nada quiero darles gracias a ustedes por la invitación. ¿Y me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Te escuchamos perfectamente. Ya, perfecto. Bueno, perfecto, perdón, disculpe. Le doy gracias a todos ustedes por la invitación y espero que, ojalá, como decía Álvaro,
Ojalá que este tipo de reuniones, que este tipo de presentaciones se dieran más a menudo, sobre todo en este momento que necesitamos compartir nuestras cosas. Yo voy a tratar en lo posible de la próxima vez de solucionar todo esto, de tratar de estudiar un poco más todo esto del internet que me sobrepasa un poquito, y en lo posible voy a tratar de la siguiente vez de que todo sea mejor. Les mando un abrazo desde Bolivia, de este chileno poeta Trotamundos. Les mando un abrazo a todos y que Dios los bendiga a todos ustedes allá en donde estén cada uno. Que estén muy bien. Muchas bendiciones a todos ustedes. Muchas gracias, Carlos, a vos. Ahí pasamos con Luz. Entonces, maybe now we would like to, Katie, say a few words for our closure. Can you join us now with a few words? Open your mic. Yes, it was enjoyable being here, and it's my first time having a multilingual session, which was interesting. And I appreciate the two hostess that made this possible. I enjoy poetry very much. It's a big part of my life. And I do have 2 books published, Golden Glowing Mushroom and Favorite Things in My World, which is a children's volume. So poetry is near and dear to my heart, and I am glad that I could be here. Thank you, Jagriti, for inviting me. And it was a pleasant time, and I want to thank all of you. Bye-bye. Si podés traducirnos algo de lo que dije. Sí, también we also enjoy your company and your poetry. Ella dice que está muy agradecida por esta oportunidad, es una oportunidad que ha sido única para ella. Ella tiene 2 libros de poesía publicados, uno está dedicado a poesía para niños y un otro libro. Y también agradeció la invitación y también comentó tan amablemente que estaba muy agradecida a Leonardo y a mí, que ella nos vio como los coordinadores y que también era la primera vez que ella estaba en un evento multilingüe. En este caso, pues, estamos hablando en español e inglés y que para ella fue un momento especial esta única oportunidad, siendo la primera vez que está en un evento como este. Muchas gracias. So ¿Te parece que para cerrar, digamos, para escuchar otro idioma, si podemos decirle, porque no entendí muy bien a Jagriti, si nos puede leer en su idioma original? Ok, yo le digo ahora. Vale. So, Jagriti, we have a special request from you that you can read a poem in your own language, not English, in your own language. Okay, so today is I'm going to read a poem in Bengali. Actually, I'm a Bengali, an Indian. So I will going to read a poem written for children. We read and usually learn them in school. So okay, I'll start reading this. আতা গাছে তোতা পাখি, ডালিম গাছে মৌ, হিরে দাদার মরমরে থান, ঠাকুর দাদার বউ. Okay, so I will say it in English. It means a bird in a special tree. Ata is a fruit in our country, and a parrot in a tree. And we are saying about a woman who is our grandmother, who is wearing a special dress sari, and who is looking to it. Actually, we learn it to our children so that they can enjoy their first reading of rhymes. El micrófono. Yeah, unmute. Okay, it's a short poem, and it's a poem that is connected with like growing up, and she was talking about something related to fruits and a tree, and where the mother maybe with the sari would take the child to get them from the tree and eat. It was something like that. Yeah. And what was the tree and the fruits? Yeah. Which? Yeah, a fruit and a parrot.
a parrot and a fruit in the tree, and a lady who is looking at those trees and wearing a sari. Sari is a traditional dress here. So that is the rhyme. Actually, it's in a rhyme for infants. Okay, I was wondering which is the fruit. Which fruit? Yeah. Which fruit we were picking from the tree? Uh, it is called ata in Bengali language. Ok, el poema ella lo leyó en su lenguaje que es bengalí y ella está hablando de Yeah. una frutita que quizás crece en la India, quizás nosotros no la conocemos, pero que es una fruta que les gusta comer. Entonces, como este poema es corto, pero es un poema que tiene que ver con crecer, ¿verdad? Con crecer, donde están los árboles, donde nacen las frutitas, donde tú las puedes ir a tomar directamente del árbol y tu mamá, la mamá allá en la India con su vestido de sari tradicional, está ya viendo que su niñito pueda apreciar, comer, disfrutar bajo su supervisión. Es algo así, una cosita cotidiana, una cosita de crecer, una cosita de familia, en ese sentido, algo lindo, ¿verdad? Que pueden luego ser unas memorias que te duran para toda la vida. ¿Quién no ha ido con su mamá o su papá a recoger algo que se cae de un árbol y te velan para que no te ahogues, para que te la puedas comer y disfrutar? Eso es parte de crecer. I was just saying that it's about growing up and enjoying your surroundings and enjoying parent supervision and enjoying whatever comes into your hand that they will let you have, like a fruit falling from a tree or a particular treat that you might reach and grasp and enjoy, but mama will keep an eye. Bien, decirle si nos quiere decir algunas palabras para cerrar, para saludar a la gente y ya estamos cerrando, ¿sí? So now you maybe say a few words before we close the program, and with you we close the program, Jagriti. Yeah. Today it was a really amazing experience to be with you guys, and I am very thankful to Mr. Alvaro, Mr. Carlos, and Miss Kathy to trust me and respond me positively while I invited you both. And I would like to thank Mr. Leonardo also for believing me. And last but not the least, Miss Maria, you are an important part of our discussion today. Because without you, it was not possible for us to understand everybody's write up. So it was an amazing experience, really. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you, everyone. Bueno, Yeah. decinos si podés qué dijo y ya vamos a... Entonces, vamos a dar por concluida este evento de hoy, en el cual disfrutamos la poesía de India, de Estados Unidos, de Chile, de Costa Rica, con los poetas invitados, con Leonardo, que trabaja mucho en la gestión cultural y la gestión de mover la poesía y las voces por todos lados, sin un respiro. Y yo estoy también contenta y alegre, honrada, vamos a decirlo también, de que se considere mi presencia, ya sea para las lecturas o para interpretar, lo que quiere decir que hay como una confianza en que yo lo voy a estar haciendo bien. Así que muchas gracias y entonces acá desde Puerto Rico también le dejo un abrazo grande a todos. Nos conecta la poesía, nos conecta la humanidad, no hay fronteras, no hay barreras, todos somos uno. Bueno, si podés traducir eso que dijiste, estaría bueno, así lo entienden ellos y ya estamos. I was just saying that I appreciate the opportunity to be interpreter and also being invited as poet of those insurgency programs. And I was also saying that Leonardo works a lot and he has been doing this restless movement that keep uniting the voices and the different countries, all the countries of the world, in this project that will be very, very successful in this sense of creating this web of cultural embraces and languages embraces, because we are not different, we are all the same. And then I appreciate that you also were appreciative of whatever I did today with you in terms of translation or interpreting
your messages and poetry, which was an honor for me to meet you too. That was about it. Bueno, thank you very much a todos. ¿Eh? Bye Thank bye. you. Adios. Bye-bye. Bye Yeah. bye. Goodbye. Bye. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios los bendiga a cada uno. Yo veo que todavía estamos conectados, pero